Continuando con los índices de capacidad para procesos no normales, veremos a continuación dos métodos, dos tipos de índices que requieren del conocimiento de la función de densidad de probabilidad de la variable que estamos midiendo, de la variable que estamos evaluando. Los métodos de Clemens y Luceño, aunque hacen ciertos supuestos acerca de la distribución de probabilidad, en realidad no requieren del conocimiento de esta función. Esa es la principal diferencia entre los métodos de Clemens y Luceño y los que veremos a continuación. Los siguientes dos métodos requieren que se conozca la función de densidad de probabilidad. El método que veremos a continuación se denomina CPQ o ISO Method. Se denomina ISO Method porque este método está especificado en un estándar ISO que, si bien el estándar ya está descontinuado, el método de cálculo sigue vigente y es aplicable. ¿En qué se basa este método? Si vemos en la ilustración que estamos mostrando, tenemos una distribución, en este caso es una función de densidad exponencial que obviamente no es una distribución normal. Tenemos el conocimiento de esta distribución, tenemos los límites de especificación superior e inferior y estamos trazando aquí dos líneas verticales, estas líneas verdes, que están marcadas como XD99865 y XD00135. Estas líneas corresponden al valor de X que tendría la variable que estamos mostrando aquí y cuya cola derecha, el valor de la probabilidad que queda a la derecha de este valor es 0.00135. En el lado izquierdo también tenemos señalado este valor de X para el cual la probabilidad que queda a su izquierda, es decir, desde menos infinito hasta este valor de X, es también 0.00135. ¿Por qué estos valores de probabilidad 0.00135? Recordemos lo siguiente. Cuando empezamos a trabajar con estos índices de capacidad de procesos no normales, vimos que cuando un proceso es normal y estamos tomando como denominador en el cálculo del CP 6 sigma, quiere decir que, dado que la normal es una distribución simétrica, tenemos 3 sigma a la derecha de la media y 3 sigma a la izquierda de la media. Esto implica que, bajo el supuesto de probabilidad normal, la probabilidad que queda hacia la derecha de 3 sigmas es 0.00135, precisamente. Y la probabilidad que queda a la izquierda de menos 3 sigmas es también 0.00135. Entonces, estamos tomando como referencia que en la distribución normal tenemos esta cola derecha con esta probabilidad después de 3 sigma y esta cola izquierda con esta probabilidad antes de menos 3 sigma. Aquí puse el cálculo en Excel, la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 3. Recordemos que en la normal estándar, la desviación estándar vale 1. Por eso, al decir Z mayor o igual que 3, estamos calculando la probabilidad que queda más allá de 3 sigmas. Por eso es que estamos tomando estos valores de probabilidad como referencia ahora para el cálculo del CPQ. Estamos calculando entonces cuál es el valor de X dada esta distribución que tiene una cola derecha de una probabilidad de 0.00135. De la misma manera, estamos calculando el valor de X que tiene a su izquierda una probabilidad de 0.00135. Para poder calcular estos valores de X, es indispensable que conozcamos
la distribución de probabilidad que tenemos aquí o la función de densidad de probabilidad. En el ejemplo que estaremos mostrando, vamos a utilizar una función de densidad exponencial. El índice de capacidad CPQ se calculará entonces de la siguiente manera. En el numerador tenemos el rango de especificación, es decir, límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación, y vamos a utilizar como denominador, en lugar de 6 sigma, vamos a utilizar el rango que va desde la X inferior hasta la X superior en este diagrama, desde este valor de X hasta este valor de X, que haciendo la analogía con la distribución normal, en la distribución normal, este rango es de 6 sigmas. Con una distribución distinta, quizá este rango no sea de 6 sigmas, pero sí estamos manteniendo que las probabilidades de ambas colas sean 0.00135. El denominador, entonces, no sabemos si es 6 veces sigma, pero sí tenemos el rango que ya señalamos en el gráfico. Para nuestro ejemplo, consideraremos una serie de datos. Tenemos una muestra de datos donde comprobamos que estos datos se comporten como una distribución exponencial. Para eso se ha hecho aquí una prueba de bondad de ajuste de Anderson-Darling, que nos da un valor P de 0.635. Por lo tanto, no se rechaza el supuesto de que los datos se comportan como una distribución exponencial. La prueba de bondad de ajuste se hizo en Minitab y también Minitab nos dio una estimación de máxima verosimilitud de los parámetros de la distribución. En este caso, como es una distribución exponencial, tiene solamente un parámetro llamado teta que corresponde a la media y tiene un valor de 4.07611. Los límites de especificación ya están dados. Es el superior igual a 19 y el inferior igual a 0.1. Para calcular las probabilidades que se requieren, estamos utilizando aquí las expresiones ya integradas, es decir, ya resueltas para calcular la probabilidad acumulativa. Y tenemos la expresión para la probabilidad de X mayor o igual que un límite superior que estamos llamando UQ, que corresponderá a la X de 0.99865. La expresión, como el exponencial, es E a la menos UQ sobre teta. Esto nos da la probabilidad de la cola derecha. Para calcular la probabilidad de la cola izquierda, es la probabilidad de que X sea menor o igual que LQ. LQ va a ser nuestro valor de X correspondiente a 0.00135. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos conocer cuál es el valor de esta X que denominaremos UQ y de esta X que denominaremos LQ, para los cuales la probabilidad de esta cola es 0.00135 y de esta cola es 0.00135. Como tenemos aquí las expresiones y ya conocemos el valor de teta, que es 4.07611, que no es otra cosa sino la media de nuestra muestra de datos exponenciales. Quiere decir que podemos entonces despejar los valores de UQ y LQ de estas expresiones al igualar esta probabilidad a los valores que necesitamos para el cálculo. Aquí mostramos los cálculos. Tenemos el valor de teta, el parámetro teta, 4.07611. La mediana, también se calculó la mediana de los datos, que resultó en 3.00. Y aquí a la izquierda se está calculando la probabilidad de que la X sea mayor que UQ. Esta probabilidad debe ser igual a 0.00135. En el lado derecho estamos calculando la probabilidad de que la X sea
menor o igual que LQ. Esta probabilidad tiene que ser igual a 0.00135. Despejando UQ, aquí pues simplemente calculamos el logaritmo natural en el lado izquierdo, en el lado derecho, y despejamos UQ. UQ nos da 26.9335 y LQ nos da 0.0055. Lo que estamos determinando aquí como 26 y 0055 son estos valores que tenemos aquí. Este es UQ y este es LQ. Naturalmente, estos valores son solamente válidos para este ejemplo en particular, cuya distribución es exponencial. ¿Por qué? Porque para el cálculo de las probabilidades utilizamos las expresiones específicas de una distribución exponencial. Si los datos siguieran una distribución diferente, tendríamos que determinar estos valores con la función de densidad correspondiente. También conocemos los límites de especificación superior 19 e inferior 0.1 y pues ya procedemos a calcular el CPQ. CPQ entonces es el límite de especificación superior, que es 19, menos el límite inferior, que es 0.1, dividido entre UQ menos LQ. Recordemos que UQ es la X de 99865 y la LQ es la X de 0.00135, que las despejamos de aquí. Esto nos da un CPQ de 0.7019. ¿Por qué aquí tengo la X de 0.00135 para la LQ y la X de 99865 para la UQ? Bueno, es por lo siguiente, porque si nosotros estamos calculando la probabilidad acumulada hasta este valor, en el límite de la izquierda, es decir, para LQ, es simplemente la probabilidad acumulada hasta aquí. Pero si nosotros estamos calculando la probabilidad acumulada hasta este valor, sabemos que la cola derecha es 0.00135, pero eso quiere decir que la probabilidad acumulada hasta este punto es 0.99865, es decir, 1 menos esta probabilidad. Por eso les llamamos así. A esta X es la X de 0.99865 y esta es la X de 0.00135. Una vez que tenemos calculado el valor de CPQ, que en este caso nos da 0.7019, también podemos calcular CPQ-U, el upper, y CPQ lower, el L. Es decir, calculando nada más desde un punto central hacia la derecha y desde un punto central hacia la izquierda. En este caso, como tenemos una distribución que tiene un sesgo considerable, la distribución de ninguna manera es simétrica, entonces vamos a utilizar la mediana como este punto de tendencia central. Para calcular el CPQ-U, vamos a utilizar el límite superior de especificación, que es 19, menos la mediana, que es 3, dividido entre la mitad del intervalo entre UQ y LQ. En este caso, el intervalo es UQ menos LQ y lo hacemos por 0.5. Para el CPQ-L tendríamos la mediana menos el límite de especificación inferior dividido entre la mitad del rango de UQ a LQ. Esto nos da un CPQ-U de 1.188 y un CPQ-L de 0.215. Si quisiéramos calcular el CPK, el CPQ-K sería el menor de los dos, que es 0.215. Como pudimos ver, el método se aplica muy fácilmente si tenemos el conocimiento de la función de densidad de probabilidad y si podemos obtener la inversa de la probabilidad de 0.99865 y la inversa de la probabilidad de 0.00135. Si conocemos estos valores,
pues ya vimos que entonces el método se aplica de manera muy sencilla. Y eso es todo con respecto al CPQ. A continuación, trabajaremos con el índice de desempeño PP non-normal que nos ofrece Minitab dentro de su menú de opciones. También este caso exige o es necesario que conozcamos la distribución o ajustemos la distribución. En el ejemplo anterior, pues no teníamos un conocimiento previo de que la función de densidad fuera exponencial. Sin embargo, al hacer las pruebas de bondad y ajuste, nos encontramos con que la función que mejor describe el comportamiento de esa muestra era la función exponencial. Minitab nos permite la facilidad de hacer diferentes pruebas de bondad y ajuste para elegir una distribución adecuada. En este caso, vamos a utilizar el mismo ejemplo de una distribución exponencial. ¿Cuál es la lógica detrás del método PP non-normal de Minitab? Tenemos el conocimiento de nuestra función de densidad, que es esta azul en este caso. Tenemos los límites de especificación ya establecidos, límite inferior, límite superior, y el cálculo procede de la siguiente manera. Vamos a calcular con esta función de densidad, vamos a calcular la probabilidad de que la X exceda el límite superior de especificación. A esa probabilidad le vamos a llamar alfa 2. Es la probabilidad que queda en esta cola. También, teniendo el conocimiento de esta función de densidad, vamos a calcular la probabilidad de que el valor de X sea menor que el límite de especificación inferior. A esta probabilidad le vamos a llamar alfa 1. A la probabilidad acumulada hasta el límite inferior le llamamos alfa 1. A la probabilidad acumulada hasta el límite superior será 1 menos alfa 2, porque alfa 2 es lo que queda hacia la derecha. Entonces, el método se basa en lo siguiente. Vamos a hacer una transferencia de las probabilidades, una analogía de las probabilidades con la distribución normal estándar. Entonces, vamos a determinar, utilizando tablas, utilizando Excel o la herramienta que ustedes gusten, vamos a determinar cuál sería el valor de Z de la normal estándar que corresponde a esta probabilidad alfa 1. Y vamos a determinar también cuál es el valor de Z de normal estándar que corresponde a la probabilidad acumulada 1 menos alfa 2. Una vez que conozcamos estos valores de la Z, vamos a proceder con el cálculo del índice de desempeño PP del proceso. Sabemos entonces que le llamamos alfa 1 a la probabilidad de que la X sea menor que el límite de especificación inferior. Le llamamos alfa 2 a la probabilidad de que la X sea mayor que el límite de especificación superior. Y entonces determinaremos Z de alfa 1 y Z de 1 menos alfa 2. ¿Cómo calculamos los índices? Procedemos de la siguiente manera. Podemos calcular un PPU, es decir, un Process Capability Index para el lado derecho, para la parte superior de la distribución, será Z de 1 menos alfa 2 dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque estamos dividiendo entre 3 sigmas, solo que en la normal estándar la sigma vale 1. Vamos a calcular también PPL, que es menos Z de alfa 1 sobre 3. ¿Por qué menos Z? Porque el valor de Z que nos va a resultar para esta cola izquierda va a ser negativo. Con este menos aquí, pues le cambiamos el signo y ya tenemos un índice positivo. También dividido entre 3. PPK será el más pequeño de estos dos valores. Y finalmente tenemos el cálculo del PP, el Process Performance, es el rango de las zetas, es decir, el rango que hay desde
la Z alfa 1 hasta la Z1 menos alfa 2, que van a ser diferentes de estos límites. ¿Por qué? Porque estos límites son los límites de especificación y las probabilidades las calculamos con la distribución exponencial. Los valores de Z están calculados con la distribución normal estándar. Entonces, calculamos la diferencia entre esos valores de Z y lo dividimos entre 6. Este es el valor del Process Performance Index. Aquí está el ejemplo de los cálculos con estos datos. Voy a mostrar a continuación estos cálculos en Excel. Aquí en Excel tenemos los datos numéricos, nuestros datos de la variable que se llama días, respuesta en días, ¿sí? Y tenemos el cálculo de las probabilidades. Primero, tenemos el cálculo de la probabilidad de que la X exceda el límite de especificación superior. Dado que nuestra distribución es exponencial, el cálculo de esa probabilidad es exponencial de menos el límite superior, es el valor de X, dividido entre la media, entre el parámetro teta de esta distribución. Y esto ya nos da la probabilidad de que la X sea mayor que ese límite. El resultado es 0.0095. Por lo tanto, la probabilidad acumulada hasta ese límite es 1 menos ese valor. Tenemos la probabilidad acumulada entonces de 0.9905. Determinamos el valor de Z para el límite de especificación superior con la distribución normal estándar. Es entonces inversa normal estándar de esta probabilidad, 0.9905. Este valor de Z lo dividimos entre 3 sigmas, o sea, entre 3, y nos da un PPU de 0.7824. En el otro lado de la distribución, en el extremo izquierdo, tenemos el límite de especificación inferior. Calculamos la probabilidad de que la X sea mayor que ese límite. También se calcula como ese valor de X, que es el límite inferior, que es 0.1, entre el valor de teta, exponencial de menos ese cociente. El resultado es 0.9758. La probabilidad acumulada desde la izquierda para el límite de especificación inferior es 1 menos ese valor, nos da 0.0242. Calculando el valor de Z con la normal estándar, que es inversa normal estándar de ese valor, nos da el valor de Z menos 1.9732. Y finalmente calculamos PPL, PP lower, que es este valor con signo negativo, con el signo cambiado, dividido entre 3. Aquí la fórmula dice menos F17 sobre 3. El valor es 0.6577. El valor del PPK es el menor de PPU y PPL, nos da 0.6577. El valor de PP, Process Performance, nos da el valor de Z superior, que es 2.34, menos el valor de la Z inferior, que es menos 1.97, dividido entre 6 sigmas. Como la sigma es 1, entonces es entre 6. Entonces la fórmula es la F8 que tengo aquí menos la F17, la diferencia es ZLES menos ZLEI, dividido entre 6 y nos da un valor de 0.7201. Volviendo a la presentación, encontramos, bueno, los cálculos que ya mostramos en Excel y también tengo aquí la salida que nos daría Minitab si usamos esta funcionalidad dentro de Minitab. Tenemos la función de probabilidad, que aquí es claramente la exponencial. Están los límites de especificación que nosotros proporcionamos. Está la prueba
de bondad del ajuste para la distribución exponencial y finalmente están los cálculos. El PP me dice 0.72, que es el mismo que calculamos en Excel. El PPK, que es 0.66, el mismo que calculamos en Excel. Y están los ppms, partes por millón de producto no conforme, y nos da 33,688.78. En Excel teníamos lo siguiente. Para calcular el número de partes por millón no conformes en Excel, tenemos la probabilidad de que la variable X exceda el límite de especificación superior, es decir, la cola derecha, con probabilidad de 0.0095. Por el otro lado, tenemos la probabilidad de que el valor de X sea menor que el límite inferior de especificación, que es 0.0242. Si sumamos la probabilidad de que se exceda el límite superior más la probabilidad de que sea menor que el límite inferior, sumamos estas dos probabilidades, eso nos va a dar las partes por millón. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando 1,000,000 multiplicado por la suma de estas dos probabilidades. La probabilidad de no conformes por la derecha más la probabilidad de no conformes por la izquierda. La respuesta es entonces 33,688.8, digo 0.78, como nos da en el PowerPoint. Y aquí nuevamente en nuestra presentación tenemos partes por millón, 33,688. Veamos a continuación cómo se utiliza esta funcionalidad dentro de Minitab. El camino, la ruta para llegar a esta función dentro de Minitab es la siguiente. Nos vamos a estadísticas. Dentro de estadísticas, herramientas de calidad. Dentro de herramientas de calidad vemos análisis de capacidad y dentro de análisis de capacidad vemos no normal. Es estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad, no normal. Selecciono no normal y aquí elijo la variable. Bueno, ahorita no tengo ninguna aquí, pero aquí elegiríamos la variable. Ponemos los límites de especificación superior e inferior y elegimos la distribución que queremos ajustar. Para poder llegar a este punto, pues debemos tener alguna idea de cuál es la distribución, por lo tanto, hacemos un histograma primero. Si tenemos una herramienta como Minitab, pues es muy fácil hacer esto. Hacemos un histograma, a partir del histograma nos damos cuenta de la forma probable que tenga la distribución y así elegimos. Aquí viene log normal de 3 parámetros, gamma, Weibull y para el ejemplo anterior elegimos exponencial. Al elegir exponencial, automáticamente Minitab va a hacer la prueba de bondad de ajuste para decirnos si la elección que hicimos es la adecuada. Pero el uso de la función es bastante simple. Y de esta manera concluimos la explicación de los índices de capacidad no normal.